Gente, bienvenidos a la sección del canal Cine en el Ciber, donde hablo de las mejores películas, de los mejores directores, y con este video por el momento cerramos a James Cameron. Vimos varias de sus películas durante estas últimas semanas, desde las de Terminator, Aliens, El secreto del abismo, y hoy vamos a hablar de Titanic, seguramente su película más icónica, una de las más icónicas de la historia, una de las películas más exitosas de la historia, que creo que si era un director ya consagrado en la actualidad, con esta película él termina de consagrarse para mí en la historia del cine. A muchos no les resulta la mejor, a algunos no les resulta la favorita. Vamos a hablar de por qué esta película funciona tan bien, de por qué el objetivo de ponerte triste, de tocarte una fibra sentimental, por qué lo cumple tan bien, por qué la gente la recuerda, por qué hay gente que la ve una y otra vez. Hablaremos también de su caótica producción, de algún dato curioso y gracioso sobre James Cameron en el set. Y así terminaremos esta sección de James Cameron y al final del video les digo con qué director continuamos. Así que, gente, vayamos a hablar de Titanic. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cybermates. Bueno, única aclaración que les hago como siempre, les va a estar apareciendo mi Instagram, mi TikTok, donde subo clips del canal, entre pavadas como lo que estoy viendo en el momento. Pueden ir a seguirme ahí si gustan. Qué bien que la pasé haciendo estas reseñas de las películas de James Cameron. Y la verdad, tengo que ser completamente sinceros con ustedes. Yo nunca había visto Titanic al completo. Me pasa eso con la mayoría de las películas de James Cameron, que las pasaban mucho en la televisión en su momento y veías escenas. Es una película muy conocida, como dije, de las más icónicas de todas, pero nunca la había visto al completo y menos teniendo el contexto de lo que es James Cameron. Bueno, la verdad que esta película estoy pensando seriamente si en ponerla arriba del todo de las películas de James Cameron. Es decir, creo que es su mejor película. No es una película perfecta. Podría tranquilamente ocupar ese lugar también Terminator 2, que creo que tiene mejores personajes incluso que esta película. Pero siento que esta película, lo que significa, el tratado que le hace James Cameron, es más grande, es más gigante que todo el resto de películas que hizo. Y bueno, luego de esta película tendríamos al James Cameron actual, que está secuestrado por la saga de Avatar, que curiosamente son una de las pocas películas, las de Avatar, junto con Endgame, con Infinity War, que fueron más taquilleras que esta Titanic, que durante muchísimo tiempo fue la película más taquillera de la historia. James Cameron, ya sabemos que es un tipo que está completamente loco, viciado por el océano. Tal vez también por el espacio, como he dicho en muchas entrevistas, pero el océano es algo más tangible para él, más explorable, es más fácil, siendo algo muy difícil. Él arrancó con Piranhas 2, una película que no traje al canal. Luego siguió con El secreto del abismo, que si bien no fue un super éxito, es una gran película que creo que le da mucho baraje en el rodaje en escenas acuáticas o en ese tipo de medios. Y ya para esta película llegaría un James Cameron completamente curtido, con super exitazos también como Terminator 2, como Aliens, queriendo
un poco con la excusa de conocer el Titanic, hacer una película que trate sobre este famoso crucero. Y es que James Cameron tenía tantas ganas de conocer el Titanic que básicamente Fox se lo termina pagando con sus medios para que él grabe esta película. Todas esas escenas que tenemos al principio de la película son reales, son imágenes grabadas desde submarinos y James Cameron, increíblemente, fue hasta ahí. No solo eso, él hizo un estudio completamente compulsivo, seguramente muy tedioso, acerca de esta tragedia, consultando con gente que todavía vivía, consultando incluso con dueños, creadores, empresas de cosas que tenía el Titanic dentro, desde utensilios hasta muebles, hasta ropa. Como les digo, un trabajo completamente exhaustivo. Y dicen que si James Cameron es un director completamente, vamos a decir, exigente, autoexigente, muchísimo consigo mismo, bueno, esta es una de sus obras, si no la más exigente. Lo dicen todos los involucrados, los actores y él mismo, ya que él quería llevar el nivel de perfeccionismo, como en todas sus películas, a otro nivel con esta Titanic. Y lo logra, claramente lo logra. La producción fue terrible. Montaron una especie de barco donde tenían básicamente muchos lugares muy parecidos a lo que era el Titanic. Y les digo, hay videos de cómo se hizo todo esto y es una locura. Si bien te parece que el barco estuviese al completo en la película, no es tan así. Pero bueno, digamos que hay ciertas partes del barco que están recreadas completamente para esta película. Se hizo un lugar, un pozo con agua mucho más grande, creo que el doble de lo que se hizo en El secreto del abismo, para grabar las escenas subacuáticas. Y muchas veces se destruía y se inundaba de verdad este barco que armaron para la película, que además tenía partes hidráulicas y mecánicas para poder moverse. Cuando el barco se inclina al final de la película, es algo de verdad. Algo loquísimo que, como siempre digo, sacando a Christopher Nolan y alguna que otro ejemplo, es un cine que hoy en día ya no existe con tantos efectos prácticos y demás. La verdad que James Cameron es un maestro del show. En cuanto a la película, a la trama, es una historia de Romeo y Julieta, pero en el Titanic, con actores lindos de la época, y si querés, con un poco de crítica, también como Romeo y Julieta, pero situado evidentemente en la época donde se hundió el Titanic, al clasismo. Pero sin más, no, o sea, más que eso, la película la verdad es que no tienes. Algo bastante simple, y no crean que en esta época, en 1997, que es cuando sale esta película, la gente no opinaba lo mismo. Ya había películas de amor mucho más complejas, y esta película, como les digo, era bastante básica. Pero la película es tan atemporal, las actuaciones de ellos, el romance que tienen, las cosas que piensan, es tan atemporal que la película sigue cautivando hoy en día, y ni hablar en esa época que la rompió. Así que, más allá de todo lo que podamos hablar de James Cameron, de el trabajo arduo de estudio, de producción y de efectos, de todo, de la compleja perfección a la que quería que llegue esta película, más allá de eso, tenemos que hablar de los protagonistas en cámara. Tenemos primero a Kate Winslet como Rose, actriz que para mí la rompe completamente en esta película. Si bien los personajes pueden que no sean tan interesantes, lo que es la actuación de lo que te pide el guión, todos los hacen perfectos, y para mí son la mayoría entrañables. O sea, son personajes que te vas a terminar acordando, incluso hasta muchos trabajadores del mismo barco. Tenemos a Leonardo DiCaprio como Jack Dawson. Creo que el Leonardo DiCaprio más roto de toda la historia. Literalmente parecía, en su momento, en esa época, lo comparaban como si fuese
el protagonista de una boy band por lo fachero que estaba DiCaprio en esta película. Y bueno, escaló una popularidad entre las niñas, mujeres de ese momento, que llevaría al actor a un estrellato que supo aprovechar muy bien. Yo siempre digo que hay actores mediocres, hay actores carismáticos, hay actores excelentes y hay actores excelentes que saben elegir sus películas. Entre ellos, por ejemplo, Leonardo DiCaprio o Brad Pitt. Y Leonardo DiCaprio, vaya que ha sabido elegir las películas que interpretaría luego de Titanic. La verdad, una locura. Pocos actores tienen más prontuario que él. Pero bueno, como les digo, un Leonardo DiCaprio para mí desatado en esta película, que es el típico chico con poco pero súper interesante, cautivante, incluso hasta para la gente de estas altas esferas con las que se empieza a codear en esta película. Y el romance que tienen ellos, si bien uno puede pensar que es muy cursi o hasta antinatural por momentos, para lo que es la película a mí se me hace completamente orgánico. Una Rose que es una chica rica, pero que básicamente la riqueza de su familia se está yendo a pique y por eso quieren casarla con este Caledon Hockley, interpretado por Billy Zane, villanazo de esta película. Bueno, ella no le gusta todo este mundo, él le desagrada y tiene como un intento de suicidio adolescente. Y ahí entra Jack en acción, un chico pobre que no sabemos mucho más de su trasfondo, algo que me hubiese gustado, la verdad. Que es un artista, tiene un dibujo perfecto y ha tenido una vida completamente distinta a la de ella, así como por ejemplo pintar prostitutas. Bien, la relación de ellos para mí es completamente chocante. Tienen una química excelente que de vuelta creo que es lo que hace que la gente vuelva a revisitar la película, porque hacen para mí una de las mejores parejas del cine, teniendo de vuelta una trama muy simple. Eso es impresionante, y teniendo escenas de la mano de James Cameron completamente icónicas, desde persecuciones hasta esconderse, hasta intentar buscarse. Y creo que a fin de cuentas, como en la mayoría de las películas de James Cameron, lo hablamos en Terminator por ejemplo, termina siendo algo icónico. Todas estas escenas son icónicas, ¿te acordás? Están hechas de una forma que te terminás acordando de esas escenas y te atrapan. Entonces creo que de vuelta la química que tienen entre ellos, no sé si haya opiniones divididas con esto, pero para mí es alucinante, tipo lo hacen demasiado bien. Y miren que hubo un cast arduo para esta película, donde se barajaron la mayoría de los actores y actrices jóvenes de ese momento, como Tom Cruise por ejemplo. Así que increíble que esta mezcla de actores no tan conocidos en esa época haya llevado al descubrimiento de un actor como por ejemplo Leonardo DiCaprio para el futuro del cine. Así que, como les digo, la película tiene elementos luego que sí me parecen muy originales. Por ejemplo, esta Rose adulta, vieja ya en sus últimas horas, interpretada por Gloria Stewart, una famosa actriz de antes del cine en blanco y negro, que para mí la interpreta de una forma increíble, hasta te diría que es de lo mejor de la película en cuanto a interpretación. Y es muy original todo esto de que unos tipos que están buscando con submarinos una joya de un antiguo reinado entren en contacto con ella porque encuentran la pintura. Como que yo no me esperaba que la película arranque de esa forma, y la verdad fue bastante satisfactorio porque de vuelta no sabía que la película arrancaba así y que en algún momento ella era la que te empezaba a contar toda la historia del Titanic. Siempre creía que la aparición de la Rose vieja era al final de la película, así que es algo que me impresionó y creo que está bastante bien hecho, ya que todo lo que vos vivís en la película es lo que ella les está contando a los de la tripulación.
Así que hasta incluso podrías dudar de si algunas cosas son verídicas o no, o si toda esta historia de romance tan cursi y demás es nada más ni nada menos que la interpretación de los hechos en la realidad de la Rose, ya con 45.000 años. Así que, de vuelta, me parece una idea bastante original. Si bien luego la historia que vemos en el barco y demás es bastante simple, yo creo que todo ese círculo cierra perfecto, más con el final de la película, con esa boda que nunca se da, de ellos juntos y demás. No sé, siento que es todo muy lindo. Es una película, la verdad, que me puso bastante sentimental sobre el final. Considero que soy una persona que no es fácil, no es de la lágrima fácil y cosas así, y esta película lo logró, así que enhorabuena James Cameron. No pensé que lograrías eso más después de Terminator 2. Increíble lo camaleónico que resulta James Cameron en pasar de una película a otra tan distintas. Bien, y luego es espectacular todo el tercer acto del hundimiento del barco, desde que choca con el iceberg, todo se arranca a inundar, cómo la gente se va muriendo, el tema de los botes, de vuelta, una crítica al clasismo de esa época, claro, donde la mayoría de los que se salvaron, el 90%, eran todas personas ricas, ya que no había los suficientes botes salvavidas para el resto de la gente. Los paralelismos entre cómo cenaban y cómo se divertían a la noche los de primera clase y los de tercera clase. De vuelta, Romeo y Julieta al completo, o sea, les digo, es Romeo y Julieta en el Titanic. No sé, siento que es todo muy lindo y muy memorable, atemporal, entonces esta película va a seguir siendo un peliculón, imagino que para siempre. Y tal vez por eso yo considere que es la mejor película de James Cameron. Tal vez no tenga los mejores personajes como en Terminator 2, pero tiene un algo que las otras películas, siendo muy buenas, no lo tienen. Para mí toda esa secuencia final de acción, del barco hundiéndose, de los barcos, de todos en el agua, de cuando el arco termina de partirse en dos y se pone en vertical. Las películas actuales con los efectos especiales de ahora palidecen para mí en comparación a eso. La película no es que se ve vieja, se ve nueva en ese aspecto. Es realmente increíble lo que hizo James Cameron con esta película. Solo Avatar superaría luego a Titanic, o sea, el mismo James Cameron superaría a James Cameron, hasta que Endgame superaría a Avatar en cuestión de taquilla. Pero sí, James Cameron es el director más taquillero de la historia. Se dice y no pasa nada. Desde Titanic hasta las 2 de Avatar, que ahora se viene la 3, de vuelta un actor secuestrado. Y el haber visto tanto de James Cameron ahora me lleva a la reflexión polémica, porque a mí me encanta Avatar y Avatar 2 me gustó más que Avatar 1. Me lleva a una reflexión polémica, que es que creo que las películas de Avatar, para la excelente calidad que tiene James Cameron en casi todas sus películas, son creo que ahora de las películas que menos me gustan de él. Así que podríamos decir que sí, no algo tan grave, pero el director tuvo un pequeño bajón de calidad en sus películas. Me gustaría hablar esto más a futuro, pero yo considero que las bases de Avatar son un 10, es muy original todo y demás. Luego su ejecución es un poco más pobre, sus reglas, su lore, en comparación a cosas como Terminator, pero va a ser cosa para otro video eso. En definitiva, para mí Titanic, y seguro me estoy olvidando de 1000 cosas para decir, es una película que hace perfecto todo. Incluso las pocas críticas que puedo tener, como que tal vez los personajes no sean tan complejos y demás, no creo que molesten, porque quedan muy bien con lo que la película trata de ser. Un romance cursi de Romeo y Julieta desde la perspectiva de una Rose con 90 años al borde de la muerte, y una reflexión de lo que significó Titanic nada más, porque esta gente solo estaba buscando una joya y no entendían lo que significaba en realidad Titanic. Y aclaro de vuelta, ese final de la boda que Rose se imagina en su cabeza, la verdad es hermoso y
todo el resto de cosas como la crítica, el clasismo y demás, todo esto creo que está hecho de una forma muy orgánica que ayuda a entender mucho cómo funcionaba en esa época este tipo de cruceros. Y hay cosas que suelen pasar hoy en día en la vida real, pero bueno, siempre es muy curioso ver este tipo de críticas en épocas para comparar con hoy en día. Así que si bien sí, Titanic es una película simple en algunas cosas, yo considero que también lo es compleja en otras, como el estudio exhaustivo que hizo James Cameron de todo lo respecto al Titanic. Pero te guste menos o te guste más, va a ser una película icónica, creo que para el resto de los días. Así que, por poquito, Titanic es mi película favorita de James Cameron. Y doy por cerrado la etapa de cine en el ciber de James Cameron. ¿Qué director sigue? Bueno, los que miran todas mis reseñas ya lo sabrán. Hicimos hace poco la reseña de Alien 3, de David Fincher. Así que el siguiente director que voy a tocar va a ser David Fincher, entre todas sus películas. Veremos con cuál empiezo, las tengo anotadas pero ahora no lo recuerdo bien. Y en el medio de del comienzo de las críticas de David Fincher vamos a hablar de Prometeo y Alien Covenant, películas de Ridley Scott que no reseñé en su momento por obvias razones. No había visto todavía toda la saga y ahora tengo muchas ganas de verlas y darles mi opinión sobre eso. Así que próximamente reseñas de las precuelas de Alien y luego volvemos con David Fincher al canal. Eso es todo y nos vemos en el próximo video. Y recuerden, en la película Jack no sobrevivió. Se hizo un estudio de que Jack sí pudiese haber sobrevivido. Ambos en esa puerta en la que estaban al final de la película. Y esto se comprobó por el peso de los personajes y demás. Pero el todopoderoso James Cameron dijo en el guión: Jack muere. Punto. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.